Roberto recordaba vagamente los días en que su casa era un hogar vibrante, lleno de risas infantiles, el aroma a comida recién hecha y la calidez de los abrazos de su esposa Ana y sus dos pequeños tesoros, Sofía y Marcos. Las mañanas comenzaban con el bullicio alegre de los niños y las noches terminaban con cuentos antes de dormir. Pero esa imagen idílica era ahora un fantasma, un eco lejano sepultado bajo el peso abrumador de incontables botellas vacías. El alcohol se había convertido en su único compañero, su refugio de las responsabilidades y su cruel carcelero. Cada vaso era una promesa rota, un grito ahogado de frustración, una lágrima más en el rostro de Ana, quien con cada día que pasaba, veía cómo el hombre que amaba se convertía en un desconocido. La adicción se apoderó de su vida con una ferocidad implacable. Roberto dejó de ser el esposo y padre responsable. Faltaba al trabajo, sus amigos más cercanos, cansados de sus excusas y su comportamiento errático, comenzaron a alejarse, y el respeto y la confianza de su familia se desvanecieron como humo en el viento. Las discusiones con Ana eran una constante, dolorosas y llenas de recriminaciones que ninguno de los dos quería pronunciar, pero que la desesperación de ella y la indiferencia de él hacían inevitables. El dinero escaseaba, las facturas se acumulaban, y la tensión en el hogar era un manto pesado que sofocaba cualquier intento de felicidad. Una noche, tras un episodio particularmente oscuro y violento, Ana no pudo más. Con el corazón desgarrado y los ojos hinchados de tanto llorar, tomó a Sofía y Marcos de la mano. Su voz, aunque apenas un susurro, llevaba una firmeza que Roberto nunca le había escuchado. «Esto se acabó, Roberto. No puedo más. Los niños y yo merecemos paz, una vida libre de este infierno». Y se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos con un eco final, llevándose consigo la última chispa de luz, de vida, de lo que había sido su hogar. Roberto se quedó solo, en un silencio opresivo que solo el tintineo de las botellas vacías interrumpía. Roberto se desplomó en el sillón raído, rodeado solo por el silencio opresivo de una casa vacía y el eco de sus propias culpas. Bebió hasta el amanecer, buscando un olvido que nunca llegaba, solo encontrando más miseria y un vacío insondable. Intentó llamarlos una y otra vez, pero sus números estaban bloqueados. Cada día que pasaba, la soledad se hacía más grande. La culpa lo carcomía por dentro. Se miraba al espejo y veía a un extraño, a un hombre destrozado, a un monstruo al que nadie amaba. Tocó fondo. Un abismo de soledad y desesperación que era más aterrador que cualquier resaca o el miedo a la muerte. No veía salida. No había luz al final del túnel. «Ya no tengo nada», se decía una y otra vez, con una botella en la mano temblorosa. Nada por qué vivir. Nadie a quien le importe. La idea de poner fin a todo se le cruzó por la mente más de una vez, con una insistencia aterradora. Fue en ese punto más oscuro, mientras una voz interna le susurraba ideas peligrosas, que algo en él se rompió. No fue el cuerpo, sino el espíritu. De alguna manera que él mismo no podía explicar, cayó de rodillas en el piso sucio de la sala, no para buscar otra botella, sino para clamar. No sabía a quién exactamente, ni cómo hacerlo, solo que necesitaba ayuda desesperadamente. «Dios», gritó con la garganta rasgada, su voz apenas un hilo. «Si de verdad existes, si hay algo en mí que aún se pueda salvar, por favor, ayúdame. No puedo más. Sácame de esto». Fue una oración rota, desesperada, llena de dolor y arrepentimiento, pero genuina.
surgida desde lo más profundo de su ser. Al día siguiente, con una resaca brutal que le hacía temblar cada fibra, Roberto sintió un impulso inexplicable, una fuerza interior que lo empujaba. Algo, o alguien, lo llevó a un centro de rehabilitación que había visto anunciado fugazmente en la televisión meses atrás. Entró temblando, lleno de vergüenza y miedo al juicio, pero con una pequeña y frágil chispa de esperanza encendida por aquel clamor desesperado de la noche anterior. El camino fue arduo y tortuoso. Hubo recaídas dolorosas, momentos de debilidad extrema que lo hicieron dudar de sí mismo y de su capacidad de cambio, pero esta vez algo era diferente. Se aferraba a la fe incipiente que había encontrado en su momento más oscuro. Asistía a las reuniones con una disciplina que nunca antes había conocido. Leía la Biblia buscando consuelo y guía, y sobre todo, oraba. Oraba con fervor por fuerza para resistir, por perdón por todo el daño causado, y con un anhelo profundo por su familia. Cada paso, cada día sobrio, era un pequeño milagro. Meses después, sobrio, transformado en un hombre que apenas se reconocía a sí mismo en el espejo, con una paz y una serenidad que nunca antes había experimentado, Roberto aún sentía el corazón roto por la ausencia de los suyos. El dolor de haberlos perdido era su mayor motor para seguir adelante. Un día, al salir de su terapia de grupo, la sesión terminó y al levantar la vista vio una figura de espaldas, dudando en la entrada. Era Ana. Su corazón dio un vuelco. Un estruendo de emociones lo invadió. Se acercó lentamente, temiendo que fuera una ilusión. Ana se giró. Sus ojos, que antes habían reflejado solo dolor y tristeza, ahora estaban llenos de cautela, pero también de una tenue chispa de esperanza. «Me enteré por un amigo común que estabas aquí», dijo con voz suave, casi inaudible. «Quería ver si era verdad». Detrás de ella, asomando tímidamente, estaban Sofía y Marcos, sus hijos, casi irreconocibles para él, con miradas de curiosidad y un poco de miedo en sus ojos infantiles. Roberto, con las rodillas temblorosas, se arrodilló allí mismo, en el pasillo. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control, no de tristeza, sino de un alivio y una gratitud infinitos. «Ana, hijos, lo siento tanto. Soy un hombre nuevo. Dios me ha dado otra oportunidad y les ruego que me den una». Ana, con los ojos aguados, dio un paso adelante. Y entonces, en el que fue el milagro más grande de su vida, Sofía y Marcos, al ver a su padre tan diferente, tan humilde, tan lleno de amor, corrieron hacia él. Fue un abrazo torpe al principio, luego lleno de fuerza, un reencuentro que borró años de dolor, de ausencias, de sufrimiento. Los milagros no siempre son curaciones espectaculares o riquezas repentinas. A veces el mayor milagro es la transformación del corazón de un hombre y la restauración de una familia que se creía perdida para siempre. Un acto de amor y redención que solo Dios puede orquestar. La historia de Roberto es un testimonio conmovedor de una verdad que a menudo olvidamos en nuestra lucha diaria contra las adversidades. No importa cuán profundo sea el abismo en el que nos encontremos, cuán rotas parezcan nuestras vidas o cuán imposibles se vean nuestras circunstancias, el poder de Dios es capaz de alcanzar lo inalcanzable y restaurar lo que parece irrecuperable. La adicción, como la que sufrió Roberto, es una cadena que aprisiona no solo al individuo, sino a toda su familia, desintegrando hogares, rompiendo corazones y dejando un rastro devastador de desesperación y dolor. Roberto lo perdió todo: su trabajo, su dignidad y, lo más valioso, la presencia y el amor de su esposa y sus hijos. Tocó el fondo de su existencia, un lugar de oscuridad y miseria donde muchos se rinden y no encuentran la fuerza para seguir adelante.
Pero fue precisamente en ese punto de quiebre, cuando ya no le quedaba nada más que su propia voz, que Roberto clamó a un Dios en el que quizás ni siquiera creía plenamente en ese momento. Ese grito desesperado, esa oración rota y llena de arrepentimiento, fue la semilla de un milagro. Nos enseña que Dios no necesita oraciones perfectas, sino corazones quebrantados y dispuestos a buscar ayuda. No fue una solución mágica e instantánea, sino el inicio de un camino arduo de transformación personal, disciplina constante y sobre todo una fe creciente. El proceso de rehabilitación es exigente. Las tentaciones son feroces y las recaídas son una amenaza constante. Pero cuando una persona se aferra a la mano de Dios y permite que Él obre en su vida, se abren puertas que el mundo secular considera imposibles de cruzar. Este relato nos enseña que el amor de Dios no tiene límites ni condiciones. Él no espera que seamos perfectos, puros o libres de pecado para acudir en nuestra ayuda. Él nos encuentra en nuestra imperfección, en nuestras adicciones más oscuras, en nuestra miseria más profunda, y nos ofrece una nueva oportunidad, un borrón y cuenta nueva. La redención de Roberto no solo fue su sobriedad física, un logro monumental en sí mismo, sino la restauración de su familia. Esa escena final, ese abrazo entre un padre y sus hijos que lo creían perdido para siempre, es el verdadero milagro. Es la prueba innegable de que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, el que puede reconstruir lo que el pecado y el sufrimiento han derribado, el que puede unir lo que parecía irrevocablemente separado. La Biblia nos recuerda en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo se hizo carne en la vida de Roberto, y Jeremías 29:11 nos da la promesa. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. La historia de Roberto es una viva manifestación de que estas palabras no son solo promesas bíblicas, sino realidades que se cumplen cuando hay un corazón dispuesto a cambiar y una fe que confía en el poder divino. Es un llamado a la esperanza para quienes luchan contra adicciones, para familias rotas por el dolor y la distancia, y para cualquiera que siente que no hay regreso, que su vida ya no tiene remedio. Dios siempre tiene un plan de restauración, un camino de vuelta a la luz, y un abrazo de bienvenida para aquellos que lo buscan con un corazón arrepentido y una fe dispuesta a creer en lo imposible. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo con Él.